Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 20 de julio del año 2021. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula ¿Perdonado y olvidado? Aquí encontramos una interesante pregunta y claro, también es una inquietud que muchas personas tienen. He escuchado decir a varias personas cuando son confrontadas a perdonar a alguien que le hizo algún agravio, y ellas dicen: te perdono pero no olvido. Y la pregunta es: ¿será posible perdonar y no olvidar el agravio? Habremos de analizar y despejar esta pregunta o inquietud que le quita la paz y el sueño a mucha gente en base a la experiencia del rey David. Ya estudiamos ayer que el profeta Natán es designado por Dios para hablar y exhortar a David. David había pecado terriblemente contra Dios, y al escuchar la historia de Natán, David mismo pronunció su sentencia. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Al declarar Natán a David que él mismo era ese hombre, David reconoció su pecado. No se justificó, sino que aceptó su terrible pecado que había hecho contra Dios. Pero el Señor le da palabras de aliento a través de Natán. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor de inmediato perdonó a David. La oración más rápida que Dios contesta es cuando usted, arrepentido, pide perdón al Señor. Antes de que termine de orar, el Señor ya le ha perdonado. Cuando Dios perdona nuestros pecados, dice la Biblia que los arroja a lo profundo del mar, y jamás se vuelve a acordar de ellos. Los arroja a la zona abismal. Es una zona terriblemente oscura y nadie puede encontrar ahí sus pecados. Se olvida de nuestros pecados. No así el ser humano, que dice perdonar y después de, según haber perdonado, al paso de un tiempo, anda restregando eso que según había perdonado en la cara de esa persona. Debemos entender que nuestro Dios perdonó a David, así como le perdona a usted y a mí, y jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados y nunca los anda echando en cara. Pero noten ustedes lo siguiente: las consecuencias de nuestros pecados tienen que llegar. Si usted ha sido alcohólico toda su vida y finalmente se arrepiente y pide perdón, el Señor le perdona, pero debe tomar en cuenta que las consecuencias de una cirrosis pueden llegar. No porque Dios no le haya perdonado, sino porque las consecuencias muchas veces tienen que llegar. David sufrió las consecuencias de su pecado. Había sido perdonado, pero las consecuencias por naturaleza habrían de llegar. Y cuando David escribe el Salmo 51, muestra que había encontrado la paz, la tranquilidad. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Cuando hacemos esto, podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió más o menos, por lo menos 5 de los 10 mandamientos, que pide ayuda y que reclama la promesa de perdón de nuestro Dios. Aunque David se arrepintió de su pecado y fue perdonado y aceptado por el Señor, cosechó la funesta miel de la siembra que él mismo había sembrado. En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos le respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad hacía guardar silencio y cuando debiera haber condenado el pecado, y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Debemos recordar que todos cometemos equivocaciones. Aun hombres y mujeres que han tenido años de experiencia a veces yerran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores. A cada descarriado hijo o hija de Adán les da el privilegio de otra oportunidad.
Queridos amigos y hermanos, no existe ningún pecado que el Señor no pueda perdonar si nos hemos arrepentido y lo confesamos. Vayamos en busca de perdón, pero no olvidemos que las consecuencias de nuestro pecado pueden llegar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.